¿No me escucha usted? ¿En cuánto tiempo verían reflejadas las personas esta disminución de costos en Internet? Bueno, ¿en cuánto tiempo se podría ver reflejado y cuándo llegaría, digamos, pues esta nueva medida, o cuánto tiempo prevén que se puedan ver reflejados estos beneficios? Y, perdón, si me dicen también, ¿qué porcentaje lo van a notar ellos? Sí. Hay que hacer las estimaciones precisas, pero una de las cosas que yo creo que es importante enfatizar es que uno de los temas que ha generado hacia la baja el promedio del precio recientemente es justamente Altán, ¿no? Que usa la red de 700 MHz. Entonces, como anunciaba la presidenta, si CFE Telecom o CFE TIT puede brindar en igualdad de circunstancias servicios comerciales, creemos que eso de manera relativamente rápida va a poder empujar los precios a la baja, ¿no? Y, por supuesto, en las resoluciones que emita la Comisión Antimonopolio en temas de competencia, preponderancia, etcétera, pues seguramente también tendrá un impacto, pero no te podría dar un estimado, pero en cuanto tengamos una idea, con todo gusto la comunicamos. Gracias. Presidenta, regresando al tema de Estados Unidos, ya dijo que ya después se explicará mejor, pero ¿cómo ayudaría la reforma que usted envió para blindar la soberanía nacional? O es decir, ¿cómo impactará en esta medida que está, o en este anuncio que están haciendo desde Estados Unidos de tener esta acusación directa contra integrantes de un cártel por terrorismo? ¿Cómo impacta esta reforma? Hay algunos temas que impactan en Estados Unidos. En la relación con México, pues lo estamos estudiando con detalle. ¿Qué implicaciones? Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. Eso no. Por eso modificamos la Constitución. Y por eso la ley que en su momento cambió el presidente López Obrador. Entonces, otros temas de colaboración, coordinación, eso se dan en muchos temas. Por ejemplo, lavado de dinero. Hay mucha comunicación entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México contra el lavado, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México la UIF, por ejemplo, para poder congelar cuentas, para poder sancionar e incluso poder presentar ante el Departamento de Justicia o la Fiscalía General de la República alguna denuncia en esos temas. En los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años. Lo hizo el presidente López Obrador y nosotros lo hemos hecho. Entonces hay una colaboración, una coordinación. Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación. Reglas que tienen que ver con el respeto. O sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a hacer. Cambió la manera de cómo defensa de la soberanía y respeto. Y al mismo tiempo colaboración y coordinación.
Ese es, digamos, el tema que siempre hemos puesto sobre la mesa. Presidenta, pero ¿cómo actuaría el gobierno de México? Y más allá de lo que se ha hablado a nivel política, a nivel administrativa y la relación con Estados Unidos, la noticia sí causó impacto, incluso en el ciudadano de a pie, que no entiende qué implicaciones tendría esto que se anunció ayer. Tiene que decidir, es a partir de la definición del Departamento de Justicia, así como en México. La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación y la presenta ante un juez y solicita órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y en un juicio las medidas que deben tomarse frente a una persona, presunto miembro de la delincuencia organizada o de otro delito. De igual manera, es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien va a determinar ante un juez en los Estados Unidos qué sanciones tendría una persona detenida de la delincuencia organizada, que además, de acuerdo con ellos, tiene la característica de ser parte de un grupo que ellos determinaron como terrorista. Entonces eso depende del Departamento de Justicia y a su vez lo llevan a un juez y el juez determina en un juicio y el acusado pues tiene derecho a defenderse como en cualquier lugar del mundo donde haya sistemas de justicia de presunción de inocencia. Entonces, no hay nada en este momento que nos diga qué significaría. Lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y al estar clasificado como terrorismo, la gran pregunta de todos es cómo respondería el gobierno mexicano. Nuestro gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos allá. Nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes de México, no nos regimos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no. Nosotros nos regimos por nuestra Constitución y nuestras leyes. Si hay un presunto delincuente de la delincuencia organizada, lo detiene la Fiscalía con una carpeta de investigación, ¿a partir de qué? Pues del Código de Procedimientos Penales o una Fiscalía Estatal del Código de Procedimientos Penales de los estados. Aquí es del Código de Procedimientos Penales. Si fue por homicidio, pues hay las sanciones por homicidio. Si fue homicidio y otro delito, pues entonces suman las penas. ¿Y eso de quién depende? Pues de la Fiscalía General de la República y las pruebas que tenga frente a un delincuente y de un juez, que hemos visto recientemente, pues que los jueces liberan. Entonces, por eso es el cambio en el Poder Judicial. Pero nosotros nos regimos por nuestras leyes. Y en la relación, pues hay relación de colaboración, de coordinación. Pero nosotros no nos regimos por las leyes de ellos, nos regimos por las nuestras. Es decir, en caso de que se llegara a capturar al restante de personas que señala el gobierno de Estados Unidos o de este juzgado, en caso de que solicitaran su extradición, se haría, pero no bajo este término que ellos están planteando. Bajo los términos de coordinación que existen con Estados Unidos y con otros países de extradición. Nosotros también pedimos extradiciones a otros países. Entonces, eso no ha cambiado en nuestras leyes, no ha cambiado. O sea, nosotros, el delito de terrorismo tiene un catálogo muy distinto en México del que ellos le pusieron a la delincuencia organizada. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la Fiscalía también, y en su momento los jueces, para detener a responsables de delitos. Ese trabajo lo hacemos todos los días.
incluida también la atención a las causas. Pero cada quien tiene su legislación. Presidenta, y en este caso en específico sobre la negociación o el acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán, ¿ustedes han solicitado información específicamente sobre este tema? Primero, no sabemos qué acuerdo. ¿Quién lo tiene que solicitar? La Fiscalía General de la República, formalmente, porque fue extraditado. Entonces, quien tiene que solicitarlo, más allá de un asunto diplomático, formalmente, pues es la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque fue detenido aquí y extraditado allá, además de que es ciudadano mexicano. Y, Presidenta, cambiando un poco de tema, pero que ya comentaba también alguna de mis compañeras sobre las visas y sobre estos señalamientos que se le han hecho a la gobernadora de Baja California, incluso el PRI, personas de oposición en el estado han pedido o solicitado que la gobernadora no participe en las mesas de seguridad hasta que no se aclare. Ahora sí, ¿y por qué? ¿Qué argumento tiene? O sea, lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tienen? Ninguno. Presidenta, ¿y usted ha tenido notificaciones o le han informado de alguien más, algún gobernador o funcionario? No, y no lo van a informar por este tema. O sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado. Entonces, no es algo que tenga que ver con... Así lo tienen ellos en su regla. Entonces, no tendrían por qué, según ellos. Ahora, si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno, pues tendrían que informarlo, ¿verdad? Me refiero a directamente ellos, a usted no le han notificado funcionarios ni gobernadores que les hayan revocado su visa. No. Ninguno hasta ahora. No, ninguno. Y ya, por último, Presidenta, en un tema económico, su propósito o una de sus grandes metas que ya anunció es que Ahí quedó la información, está la información, pues, de que los panistas piden a la gobernadora, o en primer lugar piden a la renuncia. Diputados del PAN piden la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar, que renuncie a su cargo. Y en segundo le piden a Marina del Pilar que no participe en las mesas de seguridad. Eso es lo que piden los panistas. Ya respondió la presidenta. Dijo, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿O por qué? ¿Quién lo impide? Si no hay otra información más que pueda estar, que pueda ser comprometedora. Ricardo Anaya alerta que Morena está en peligro. Porque la familia de Joaquín Guzmán se fue a entregar a Estados Unidos. Nada más escucha lo que dice Ricardo Anaya. Ahí creo que no estoy comprendiendo esta vez. Listo, ahí está. Vamos a escuchar qué es lo que dice. ¿Consideras que esta ley de telecomunicaciones tuviera que ser parada o frenada hasta en tanto se lleva a cabo las negociaciones o las nuevas negociaciones del TEMEC, del TLC? Porque obviamente se contempla toda esta discusión en este tema también.
Sí, para nosotros, más que un problema de tiempos, es un problema de fondo. Como lo hemos dicho, sería absolutamente inaceptable que borren el artículo 109 y nos quieran dar a tole con el dedo diciéndonos que ya se corrigió la ley en materia de telecomunicaciones. Esta ley tiene 4 problemas monumentales. Me voy a referir a los más importantes. Tenemos primero un problema de violación al TEMEC y por ahí quiero empezar contestando su pregunta. O sea, no hay ya ninguna duda. Cualquiera que sepa hablar español y que lea los artículos 56, 57 y 58 sabe que son violatorios del capítulo 18 del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, concretamente del 18.18. Dice por ahí una máxima que es una enorme torpeza previo a una negociación, darle balas, darle municiones al adversario. Y pareciera que eso están haciendo. Están por aprobar una ley que viola de manera flagrante el Tratado de Libre Comercio y lo que va a provocar es darle una enorme ventaja a nuestra contraparte estadounidense, porque ellos tendrán de saque de su lado el argumento para reclamar que nosotros estamos violando el Tratado de Libre Comercio. Dicho esto, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que anticipar la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Al mal paso darle prisa. Lo que hoy nos tiene al borde de la recesión económica es la incertidumbre, la falta de claridad. Una renegociación del Tratado de Libre Comercio podría muy bien resolver ese problema, que exista certidumbre. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué cabeza cabe querer aprobar una ley cuyos artículos son violatorios del propio Tratado de Libre Comercio? Irnos a sentar a la mesa de negociaciones dándole municiones gratis al adversario para que nos la recete diciéndonos, oye, punto de partida, estás violando el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí a la renegociación anticipada es conveniente. La incertidumbre, es verdad, nos tiene al borde de la recesión, pero hagámoslo con inteligencia, con altura de miras, para que gane México, no para que nos metamos a la cueva del lobo. Que sí pudiera ser frenada esta ley. Y sobre la ley de telecomunicaciones, mientras no haya consenso para resolver los grandes problemas, no se debe aprobar. 1, viola el Tratado de Libre Comercio. 2, es una ley censura. Le permite a una persona bloquear plataformas digitales, cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, bajar páginas de internet, suspender transmisiones cuando lo que se diga no le guste al gobierno. Pues eso es absolutamente inaceptable. Tercero, les permite tener acceso a geolocalizar a todos los ciudadanos. ¿Dónde queda la privacidad? ¿Cómo que el gobierno va a tener acceso a nuestra geolocalización? Y les permite además, a través del padrón de telefonía móvil, y esto hay que decirlo, acceder a datos personales sin orden judicial, lo cual en el pasado ha derivado en la instalación de software espía como fue Pegasus, que le permite al gobierno ver todo lo que hay en tu teléfono, fotos, conversaciones, páginas consultadas, conversaciones de WhatsApp. ¿En serio queremos vivir en un país en donde el gobierno sin orden judicial pueda tener acceso al IMEI? Me refiero al IMEI, que es este dato de identificación que les permite infectar los teléfonos, en un país donde ya acabaron con el INAI, que se encargaba de la protección de los datos personales, y en donde no es mi imaginación, el gobierno ha comprado software espía para instalarlo en los teléfonos de los ciudadanos. Entonces, por supuesto que esta ley no se puede aprobar mientras viole el TEMEC, mientras concentre en una persona las facultades, mientras viole la privacidad de las personas, geolocalización y datos personales, y mientras siga siendo un instrumento de censura. Queremos que haya libertad de expresión, que podamos decir lo que queramos, aunque no le guste al gobierno. Mientras eso no suceda, por supuesto que no se debe de aprobar la ley. Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Ricardo. ¿Cómo ves el lío de la gobernadora de Baja California por el asunto de la visa? Y segundo, ¿cómo lees la fuga o el exilio de 17 integrantes de la chapiza a Estados Unidos? Son dos temas que están vinculados. Sobre el tema de la gobernadora, queremos hacer 2 exigencias muy puntuales. La primera es, exigimos transparencia. Se ha especulado que tiene que ver con una complicidad
con el crimen organizado, particularmente en temas de huachicol fiscal. Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y esa es nuestra primera exigencia. Y la segunda exigencia es para el gobierno, que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad. Es un secreto a voces que muchas y muchos servidores públicos de muy alto rango están vinculados con el crimen organizado. ¿Por qué nos tenemos que venir a enterar cuando nos lo dice otra nación, en este caso Estados Unidos? Lo que nosotros le pedimos al gobierno mexicano es que rompa ya el pacto de impunidad, que nos dejemos de enterar por naciones extranjeras y que el propio gobierno mexicano procese a aquellos servidores públicos de alto nivel, incluyendo gobernadores y gobernadores, donde haya evidencia de que están vinculados con el crimen organizado. En resumen, tenemos dos exigencias. La primera es que se transparente la razón por la que le retiraron la visa y la segunda, que se rompa ya el pacto de impunidad. Basta de que nos estemos enterando de la complicidad de los gobernadores de Morena con el crimen organizado, porque nos lo tiene que venir a decir Estados Unidos, que no lo sabe el gobierno mexicano, que se rompe el pacto de impunidad y se procese a quienes anden en malos pasos cuando haya evidencias. ¿Cómo ves el papel en estas circunstancias del esposo de la gobernadora expanista? Por eso es nuestra exigencia de transparencia, porque lo que se ha dicho es que ella y o su familia están vinculadas con hacer dinero en una actividad que es criminal, que se llama huachicol fiscal, y que están lavando ese dinero en Estados Unidos. Pues que se transparente cuál es su nivel de participación y cuáles van a ser las consecuencias de esta actividad. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Y, senador, un poco abonando a lo que estamos comentando Y me de la faltó lo gobernación. de los chapitos. ¿Se lo comento rápido, Félix? Sí, claro. En el mismo sentido, ¿por qué nos tenemos que enterar de la información gracias a otro país? Porque no hay duda, los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información. Y esto me lleva a reiterarle la exigencia al gobierno mexicano, que se rompa ya el pacto de impunidad. No puede ser que solo nos enteramos de información, de vínculos de políticos con el crimen organizado cuando interviene otro país. Y por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando, porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información. Esto me lleva nuevamente a exigir que el gobierno mexicano rompa el pacto de impunidad y que no dependamos de Estados Unidos para enterarnos de información, particularmente de vínculos de políticos con el crimen organizado. Sí, senador. Regresando al tema de la gobernadora, el exgobernador Jaime Bonilla, incluso senador, la denunció, que tenía vínculos y desestimaron esa información. ¿Tendría que volverse a revivir esa información? Es que por eso la exigencia es romper el pacto de impunidad. Tiene razón Félix. Desde hace meses, si no es que años, un miembro de su propio partido hizo acusaciones muy graves. ¿Que no se investigó lo que el exgobernador había denunciado? Lo que tenemos es un problema gravísimo que se llama pacto de impunidad, donde quienes están en el poder defienden a los que son de su mismo partido. Eso es lo que se tiene que acabar. Y en el otro tema que te quiero preguntar sobre la violencia política en Veracruz, pues ya también sacrificaron a una candidata, en Jalisco otro, y van a haber elecciones entonces, y bueno, ya independientemente de esa violencia política. 51 con el asesinato del electoral. Es inaceptable que un país tenga 51 asesinatos por violencia política solamente en lo que siguen buscadoras, salen a marchar, van a tocar puertas a de desaparición forzada y de desaparición a manos de particulares. Está detenida aquí en el Senado de la República. Para nosotros sería inaceptable la aprobación de esa ley si la voz de las madres buscadoras no está claramente reflejada en el contenido de la ley. Nosotros no vamos a apoyar una legislación si no es con la voz de las madres buscadoras.
quienes sufren en carne propia todos los días la desaparición de sus seres queridos, y yo aprovecho para expresarles a ellas todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad. Bueno, pues les agradezco. Si les parece, me regreso al... ¿No se estaba escuchando? Sí, ya. Digo, esta es la información que dio Ricardo Anaya, pues alerta que Morena está en graves problemas porque los chapitos van a cantar. Eso es lo que dice Ricardo Anaya. Y sobre la ley de telecomunicaciones, pues ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, es para conectar, no para censurar esta ley de telecomunicaciones. Y por lo tanto, digan lo que digan, pronto se va a aprobar. Así Lili Telle salga a decir que hay censura en México, que Claudia Sheinbaum está censurando a todos los mexicanos, que se va a acabar las redes sociales, y minutos más tarde vaya a reclamarle a los periodistas por qué le hacen ese tipo de pregunta. Ahí está el video, si usted no lo vio, ahí está el video. ¿Qué le pasamos?